Bueno, entonces les comentaba que estábamos ante ahorita un nuevo tema que es la aproximación a la teoría del sujeto jurídico. ¿Y qué es el sujeto jurídico? Pues la persona, sea natural o jurídica, que hace interacción con la norma, ¿vale? Entonces, hemos analizado el derecho desde su estructura normativa, desde su estructura de poder, es decir, desde el Estado, y ahora nos corresponde entonces analizarlo desde la persona que ejerce ese derecho. Entonces, hay unos conceptos jurídicos cardinales que hemos manifestado, es decir, que ustedes deben aprenderlos porque son parte para entender qué es una empresa, hace parte para entender qué es un contrato, hace parte para entender qué es, bueno, cualquier circunstancia, cualquier conflicto comercial o laboral que se les vaya a presentar en su vida profesional. Entonces, el primero de esos conceptos que encontramos nosotros en el derecho es el supuesto jurídico y la consecuencia. Generalmente esto los encontramos en la norma, ¿ya? Pero vamos a decir que el supuesto jurídico entonces es esa descripción de conducta que uno debe o no debe ejecutar, como entonces, como ejemplo, ¿ya? Vámonos a ir a un escenario del derecho penal, ¿ya? El, digamos, no incurrir en un delito, por ejemplo, de especulación, un tema relacionado con el comercio. Entonces, ¿qué es la especulación? Aprovecharse de una situación calamitosa o generar información que no va, digamos, que no es real, para efectos de modificar las circunstancias de algún mercado. ¿Listo? Entonces, el supuesto de hecho es no especular. Y la consecuencia, pues, es el efecto que se produce de realizar o no realizar el supuesto jurídico. Entonces, en este caso que hemos puesto el tema de aquí penal de la especulación comercial, pues la consecuencia sería la sanción. Entonces, siempre que vamos a enfrentar normas o para saber qué debo o qué yo no debo hacer frente a una norma jurídica, pues vamos a encontrar supuestos jurídicos y vamos a encontrar consecuencias. Los supuestos jurídicos pueden ser simples, de un solo enunciado, o una sola condición, o supuestos complejos. Entonces, por ejemplo, supuestos simples. Aquí he copiado las normas, pero se los voy a explicar. Cuando yo vendo a crédito, ¿ya? Cuando estoy vendiendo mis productos a crédito, pues sencillamente en un ejercicio empresarial, lo que persigue el empresario es un ánimo de lucro. El comerciante persigue es lucrarse. En consecuencia, pues, estos supuestos simples nos dicen, en este ejemplo que hemos tomado, es qué pasa, ¿ya? O cuánto tiempo tiene la otra parte para pagarme, ¿ya? Entonces, se parte de que en todo escenario de lucro, pues si hay mora, es decir, demora en el pago, pues a mí me deben generar unos intereses, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no pacto con mi contraparte, con mi cliente, el pago de intereses? Por ejemplo, tengo una papelería y una empresa que está enfrente me dice que le suministre el papel, pero que le venda a crédito. Y yo le digo sí, y confiamos en la buena fe, en la palabra de las personas, y no nos ponemos de acuerdo, digamos, a cuánto tiempo es que me va a pagar. Entonces, la norma que me dice aquí, si yo vendo al fiado o a crédito, vamos a decirlo, después de un mes de pasada la cuenta, empieza a generarse intereses. ¿Ya? Entonces, un supuesto simple. En caso de mora de más de un mes, se generan intereses. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Entonces, que pase más de un mes, ya en este ejemplo, de pasada la cuenta. ¿Listo? Entonces, en un ejercicio transaccional de comercio, de empresa normal, si yo vendo a crédito un producto, tendrá que pasar un mes para que se active la consecuencia jurídica que establece esta norma,
que es que a partir del día 31, por ejemplo, o del día primero del mes siguiente, eso va a generar intereses comerciales. ¿Ah? O, digamos, un supuesto complejo que tenga muchos enunciados o muchas consecuencias. Entonces, un ejemplo que les he traído es, digamos, ¿cuándo sabemos que una persona está ejerciendo el comercio? El artículo 13 del Código de Comercio. Y ese artículo nos dice, una persona está ejerciendo el comercio, o yo sé que una persona es comerciante cuando concurran algunos casos. Entonces, cuando se está inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por ejemplo, el primer enunciado. Segundo, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto. Y tercero, cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de arriba, solo se requiere una condición, que pase un mes. Acá nos está poniendo un escenario complejo en el cual hay que concurrir varias circunstancias individuales o conjuntas para determinar que una persona está ejerciendo el comercio. Entonces, importante entender que cuando ustedes se enfrentan a una norma, cualquiera que ella sea, pues va a haber un supuesto y una consecuencia, ¿ya? Que puede ser simple o complejo. La sanción, entonces, puede ser de distintas naturalezas. La sanción puede ser, vamos a decirlo inicialmente, su definición, el cumplimiento más indemnización, cumplimiento más castigo, indemnización más castigo o cumplimiento más indemnización y más castigo. ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Ya? El primer ejemplo del cumplimiento más indemnización sería que en caso de que me quede mal mi cliente y no me pague, y yo decido ejercer esos derechos contenidos en el Código de Comercio y obligarlo a que me pague, pues él tendrá que cumplir con el pago, ¿ya? Que sería la obligación genérica, el supuesto de hecho, pagarme la factura que le acabo de pasar y que han ocurrido más de 30 días, y la indemnización serían los intereses, ¿vale? Para que tengan claro, digamos, cómo funcionan las sanciones a materia jurídica. Pueden ser tributarias, digamos, cuando le imponen una sanción por no pagar impuestos o cualquier sanción que se imponga porque yo cometo un delito, bueno, cualquier cantidad de situaciones que se pueden generar en las cuales yo me vea inmerso en la imposición de una sanción, como el caso del tránsito, ¿ya? Entonces, si yo estoy parqueado en un lugar, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si está el conductor allí, pues le van a imponer un comparendo, ¿ya? Que lo conmina a retirar su vehículo de ahí y adicionalmente viene una sanción, ¿ya? Entonces, en este caso que hemos puesto el contrato que se incumple porque no se paga la cuenta, entonces tenemos la ejecución del contrato sería el cumplimiento y los intereses sería la indemnización. Pero hay otro tipo de sanciones que son cumplimiento más castigo, ¿ya? Y en el escenario laboral vamos a colocar el ejemplo. Y yo les hago una pregunta, ustedes no han visto derecho laboral, pero yo les hago una pregunta a ustedes. Por ejemplo, yo soy el empresario, el jefe y ustedes mis trabajadores, ¿vale? Y decidimos que hoy, mañana es el día del trabajo, supongamos que no hay cuarentena, y hoy es el día de pago, estamos a final de mes. Y yo les digo, vámonos a tomar algo. ¿Listo? Nos vamos a un bar, a un restaurante, y les digo, listo, ahorita en un ratico los llamo para pagarle la nómina. Y allí, pues, copas van, copas vienen, empiezo a pagarles la nómina y luego, pues, el más borrachito de la empresa se gasta el salario ahí mismo, otro se lo gasta la mitad y otro así. Bueno, mejor dicho, yo les pago el salario, pero terminan gastándoselo en su mayoría en la rumba que se formó ese día y no en lo que buscaban gastárselo para su subsistencia. Entonces la pregunta es, ¿ese salario estaría bien pagado? ¿Ustedes qué piensan?
Profe, perdón, ¿cuál era la pregunta? Yo le puedo pagar, en síntesis, he puesto el escenario, ¿no? Pero le pregunto, ¿yo puedo pagarle a mis trabajadores el salario en un bar, en un restaurante? No, profe, porque pues estaría haciéndoles un mal, ya que si les están invitando a salir, entonces estas personas van a recurrir a gastar pues el dinero o la paga. Eso. Entonces usted lo digamos, diga, siga Natalia, diga para participar. Pues, o sea, sí tiene razón Gaby, solo que yo estaba pensando en que cada persona, aunque no es, ¿cómo se dice esto? No es justificable, o sea, cada persona, esté donde esté, tiene como la obligación de estar atento a sus cosas, ya sea, por ejemplo, en este caso, la nómina. Entonces, cada persona tiene la obligación de, pues, como que guardar eso. Pues la persona ya verá si se lo gasta, si le sobra o lo que sea. Pero si está mal, digamos, pagar en un lugar así o pues no sé, porque debería ser de una manera más oficial, no es una persona seria, lo cual diría que la empresa tampoco lo es. Entonces, miren en ese escenario. Entonces chocan, digamos, volviéndonos a un tema anterior, el tema de los derechos, ¿no? El derecho a la autonomía personal, hacer lo que uno quiera, digamos, desde su proyecto de vida, un libre desarrollo de la personalidad, frente a una obligación legal. Ya, en este caso, ustedes desde un punto de vista de la experiencia me dicen, listo, no debería pagársele así. ¿Por qué? Porque se va a ir a gastar la plata en lo que no debe. Ya, y otra persona me dice, no, cada quien responde por sus bienes y sus cosas a como de lugar. Entonces, una norma, por ejemplo, que impone una sanción por eso, nos dice que ya es ineficaz, una norma en el Código Sustantivo del Trabajo, es ineficaz el pago de salarios que se hagan en establecimientos de venta de mercaderías, es decir, pagarles en el al costo, por ejemplo, o venta de bebidas alcohólicas o sitios de recreo. Entonces, esa norma nos trae un supuesto que es que el salario se debe pagar, por ejemplo, en el lugar donde trabaja, durante o al finalización de la jornada. Y que todo pago de salarios que se haga en este tipo de establecimientos se entenderá por no hecho. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? El castigo que se impone acá, que ese pago se entiende por no hecho. Entonces, el mensaje es, si a usted le pagan en este tipo de lugares, reciba la nómina, porque ese pago se entiende por no hecho. ¿Ya? Es decir, que usted puede ir luego y reclamar el salario. ¿Ya? Cumplimiento. Le impone al empleador pagar en el lugar donde es. ¿Ya? Y el castigo es que lo que pagó, esa platica, como se dice literal, coloquialmente, se perdió. ¿Vale? Entonces, encontramos un tipo de sanción que es obligar al cumplir e indemnizar, cumplir el contrato y pagar intereses, y otro tipo de cumplimientos que tienen que ver con realizar la actividad, en este caso el pago, y como castigo la ineficacia del pago mal hecho. Eso es importante. Entonces vamos entendiendo, digamos, cómo es el tipo de sanciones que se imponen acá en el derecho. ¿Sí está claro para los demás? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ahora, tenemos también lo que es la indemnización más el castigo. Entonces aquí vamos a colocar un ejemplo un poquito más complejo, pero lo vamos a tratar de ser simple. Entonces, todos nosotros, cuando suscribimos un contrato, tenemos que estar libres de todo vicio del consentimiento. Entonces, por ejemplo, alguno de los que está acá tiene su carro y llega otra persona, le pone un revólver en la cabeza y le dice, tranquilo, que ahora estamos haciendo el control de asistencia en el chat. Entonces, vuelvo a tomar el ejemplo. Entonces, yo voy a vender mi carro y lo tengo a la venta. ¿Listo? Pero llega una persona y me pone un revólver en la cabeza y me dice,
me lo tienes que vender a mí y a tal precio. ¿Listo? Me está imponiendo a la fuerza que suscriba un contrato. Y yo, por el temor a perder mi vida, acepto. ¿Ya? En reglas generales, eso habla de la teoría de las nulidades. ¿Y qué es la nulidad? Pues que ese contrato pierda su validez, ¿ya? Porque hay un vicio del consentimiento en una parte. Yo no lo quería vender ni a ese precio ni a esa persona y se lo vendí por efectos de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Digamos, el supuesto es, en este caso, que haya un vicio del consentimiento en algún negocio jurídico, cualquiera que él sea. Y la sanción que impone la norma es la indemnización y el castigo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el castigo? En este caso, ¿cuál es la sanción? Entonces, el castigo, pues viene siendo la nulidad del contrato, que un juez diga ese contrato es nulo, nunca debió haber nacido, ¿ya? Y que como indemnización habrá lugar a la restitución de los bienes, es decir, que a mí me devuelvan el carro, yo devolver lo que me pagaron, y adicionalmente el pago de perjuicios, es decir, que yo no le voy a devolver, por ejemplo, en el ejemplo que estamos colocando, eh, el carro costaba 20 millones, me lo hicieron vender en 5. Entonces, él tendría que devolverme el carro y yo devolverle los 5 millones, pero adicionalmente me condenan a un pago de perjuicios. Entonces, en ese pago de perjuicios, yo me cobro por adelantado lo que me dice el juez, entonces los perjuicios son 3 millones, le devuelvo 2. ¿Listo? Y en caso de que hay suprema mala fe, se pierde la plata para la persona que actúa de mala fe. ¿Vale? Entonces tenemos ya un tema de nulidad, que es el castigo, ya que el contrato se deshaga y vuelva a su estado original, la restitución de los bienes, en el ejemplo que hemos puesto, que el carro me sea devuelto al dueño que fue obligado, y el pago de perjuicios, tipo de sanción. O tenemos ya la múltiple, ya en este caso una sanción que ordena el cumplimiento, la indemnización y el castigo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un escenario de competencia desleal, yo estoy infringiendo normas, digamos, porque estoy imponiendo marcas, estoy generando confusión en la clientela, porque estoy utilizando logotipos parecidos que inducen en error o características técnicas que inducen en error a una persona de ir a un determinado empresario a comprar un bien o un servicio. Entonces, si yo pongo un proceso de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, van a ordenarle a esta persona que acabe con cada uno de esos procesos de competencia desleal, digamos, que cese la venta de esos productos. En caso de que haya algún tema de falsedad marcaria, es decir, que marcas falsas o sencillamente sin registro, entonces la multa que le pondrá el Estado y adicionalmente la indemnización al afectado. Y esto ocurre muchísimo en escenarios como el nuestro, donde hay muchísimo contrabando. Entonces, me recuerdo alguna oportunidad que en Ipiales hubo una decomiso de una cantidad de arroz que se supondría que era arroz ROA, pero que no lo era. Era empacado en un empaque falso, ¿ya? Que lo vendían como arroz ROA, pero en realidad era arroz ecuatoriano. Entonces, en ese escenario, pues vinieron los empresarios, los representantes, en este caso jurídicos de arroz ROA, interpusieron las acciones, ¿ya? Eh, Fue gracioso porque el abogado decía que era arroz falsificado, ¿no? Pero el arroz no era falsificado, era la marca era la falsa, digamos. Yo no puedo falsificar un producto natural, ¿ya? La falsificación natural sería un sinónimo de clonación, pues en últimas, desde un punto de vista científico. Entonces decíamos acá, él pidió el cese de la actividad, es decir, que dejen de vender ese arroz. La multa, digamos, viene el castigo, que es el decomiso de toda esa cantidad de productos, la destrucción de los paquetes falsos
y la indemnización al afectado, ¿vale? La indemnización a quien genera ese tipo de situaciones. Esto, digamos, es la pérdida del mercado. Esa indemnización puede haber sido cuantiosísima. La pérdida del mercado, la desviación de clientes, todo lo que le cuesta a eso a una empresa. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita en una clase que pasamos, revisábamos todo el tema de las marcas comerciales. Entonces ahí también colocábamos un ejemplo de que aquí, ahí frente al hospital departamental, no sé si alguno recuerda haber pasado por allí, hay una heladería, sí, una especie de bar que se llama Mimos. Que se dice, ese es el primer local que montó quien fundó Mr. Pollo, el primero. Y a partir de esa heladería Mimos, que existía en ese momento allí, que vendía, bueno, hamburguesas, pizzas, etcétera, antes de que existiera la heladería Mimos, que hoy miramos en Unicentro o en El Único, esa heladería vino inicialmente al centro comercial Valle de Atriz, cuando recién lo inauguraron. Pero esa heladería vino con el único propósito de interponer una acción de competencia desleal. Y eso es un caso supremamente interesante porque termina luego en una pelea gigantesca, porque Mimos viene a decir que ese Mimos viejísimo, que queda allá en el Parque Bolívar, le estaba robando el nombre y desviándole la clientela a la heladería Mimos Nacional. Entonces uno dice, bueno, esto es una locura. Y durante todo el tiempo que duró el proceso, eh, tuvo que cambiar el nombre, el establecimiento de comercio del Parque Bolívar. Finalmente, ellos ganan el proceso, demostrándoles que ellos no estaban incurriendo en competencia desleal, que cuando fundaron ese establecimiento ni siquiera sabían de la existencia de la heladería Mimos, que no tenían el mismo logo, bueno, cualquier cantidad de cosas, y se salvaron de este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta, digamos que en todos los escenarios jurídicos que vamos a encontrar vamos a ver distintos tipos de situaciones, de sanciones. Generalmente conminadas ¿a qué? Al cumplimiento de del el supuesto jurídico, digamos que se haga lo que manda la norma, pero también encaminadas a un castigo, a imponer una retribución a favor del Estado o darle ineficacia a ciertas situaciones, y adicionalmente la indemnización a la persona que está afectada. ¿Queda claro entonces frente al tema de sanciones que nos enfrentamos normalmente en los escenarios jurídicos? ¿O alguna pregunta que ustedes tengan o ejemplo que quieran formular para entender bien este concepto? Perfecto. Otro concepto jurídico cardinal es sin lugar a dudas el tema de las relaciones jurídicas. Entonces, siempre que implementamos una norma, Profe, no se le escucha. perdón, ya. Cuando estamos analizando escenarios jurídicos, sea laborales o comerciales, también está el tema de las relaciones jurídicas. ¿Y qué son las relaciones jurídicas? Digamos, son esas relaciones, esas interacciones que tenemos entre nosotros, con el Estado, con otra persona jurídica, que determinan, digamos, que existe una relación jurídica, ¿ya? Entre esas relaciones normalmente naturales, sociales, pero que vienen siendo reguladas por el derecho. ¿Listo? En ese escenario tenemos varios engranajes, digamos, que es un elemento subjetivo, un elemento objetivo y la causa que los une. ¿Ya? Entonces, el elemento subjetivo sería en este caso los sujetos de la relación, es decir, las personas naturales o jurídicas que generan esa relación. El objeto objetivo es
sobre el objeto sobre el cual recae esa relación jurídica entre esas personas, y la causa, digamos, el contenido de la relación jurídica que tiene que ver, digamos, con los vínculos o los deberes que se generen. Para que lo entendamos con un ejemplo, ya he traído este escenario. Entonces recordemos, ¿ya? El elemento subjetivo son los sujetos, las personas. El elemento objetivo son lo que versa, digamos, el objeto de la relación, sean cosas o los actos que se desarrollan, y la causa, digamos, el origen de por qué se da esa relación social. ¿Vale? Entonces, aquí les voy a preguntar a ustedes, para que sepamos identificar ese elemento subjetivo, ese elemento objetivo y esa causa. Entonces nos dice, el contrato de arrendamiento, todos lo conocemos. Entonces nos dice, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes, arrendador y arrendatario, se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, lo vamos a dejar allí, el goce de una cosa, porque esto de acá ya fue, digamos, la norma sigue vigente, pero ya está desnaturalizada, digamos, en otro tipo de contratos. Entonces, vamos a repetir, el arrendamiento es un contrato en el que dos partes, una llamada arrendador y otra llamada arrendatario, se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un precio determinado. ¿Ya? Entonces todos sabemos que en una relación jurídica de arrendamiento, pues está arrendador, arrendatario, y cuál es el elemento objetivo, cuál es el subjetivo y cuál es la causa. Entonces primero vamos por el primero. ¿Cuál sería el elemento subjetivo de esa relación de arrendamiento? Sea de un local, de una casa, de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Pues, profe, ahí no iría como el arrendador y el arrendatario. Eso, esa estaba fácil. Las personas, arrendador y arrendatario. Perfecto. ¿Cuál sería el elemento objetivo? La vivienda, profe. Eso, la casa. ¿Listo? La casa o el local, las cosas. ¿Y cuál sería la causa? El pago, Para uno y para el otro. El goce de... el servicio. Exactamente, eso, el goce de la cosa. Entonces, encontramos que en esos escenarios, pues, tenemos aquí que el elemento subjetivo, pues, son las personas, en este caso, el arrendador, que es una persona que dispone de un bien, ya, del cual tiene su propiedad o su uso, para arrendarlo, y el arrendatario que busca esa cosa. Elemento objetivo, pues, la cosa, que las cosas, digamos, vamos a decir, es el bien, un inmueble, un local, una casa, ¿ya? Y la causa, digamos, para el arrendador, recibir un lucro, un dinero por conceder el goce, y el otro, recibir el goce de la cosa. Entonces, es sencillo, pero vamos a encontrar, digamos, muchos tipos de estas relaciones, especialmente en los contratos, ¿ya? Entonces, en otro escenario, por ejemplo, el contrato de compra-venta. Entonces, el contrato de compra-venta nos dice que es el contrato de compra-venta por el cual una persona, llamado vendedor, ¿ya? Transfiere el derecho de dominio y posesión, ¿ya? Que tiene sobre una cosa, y el otro se obliga a pagar un precio por ella. Entonces, en este caso, el elemento subjetivo, comprador y vendedor, el elemento objetivo, la cosa, y el otro, ya lo que busca es la transferencia del dominio, acceder a ese producto. Sobre el tema de dominio ya vamos a ver más ejemplos. Entonces, sobre este, digamos, no tenemos mayor dificultad. Esas relaciones jurídicas ya tienen una clasificación. Hay unas que son de carácter personal y otras que son de carácter real, ¿ya? Las relaciones jurídicas de carácter real hacen alusión a aquellas que yo ejerzo sin consideración a determinada persona, como por ejemplo, ejercer el dominio sobre algo.
Entonces yo soy el dueño de esta casa, yo soy el dueño de este carro, ¿ya? Y yo lo ejerzo sin consideración a otra persona, ¿ya? Lo ejerzo directamente, lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, tengo el dominio y posesión de una vivienda, entonces yo ejerzo haciendo, dice la norma, ánimo de señor y dueño, ¿ya? Disponiendo de ella, no arbitrariamente, recordemos, porque la propiedad como tal tiene una función social. Y que nunca se nos olvide esto, el derecho de uno llega hacia el derecho del otro, y era algo que mirábamos en el tema de los derechos. Pero es una relación jurídica de carácter real. Y existen ya unas relaciones jurídicas de carácter personal, y estas sí tienen que ver entre ya dos personas o más personas. Entonces, esas relaciones de carácter personal pueden tener origen en la ley, como por ejemplo los alimentos, ¿ya? Entonces, si yo procreo un hijo, tengo obligación al pago de unos alimentos de ese hijo, ¿ya? O tengo, digamos, en principio el deber de custodia, educación, digamos, si viviese conmigo, y si no vive conmigo, pues tendré el derecho de proveer alimentos, y ese es un derecho contenido en la ley, ¿ya? Esa relación jurídica no viene de que yo quería o no quería, o quiero o no quiero, viene de la ley, en el ejemplo que hemos puesto. O por un hecho mío, ¿ya? Un hecho propio. Puedo generar una relación de carácter personal cuando voy y me endeudo con un banco, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay dos personas jurídicas, perdón, una persona jurídica llamada banco y una persona jurídica, una persona natural que se endeuda a través de un contrato llamado contrato de mutuo con interés, ¿ya? O contrato de préstamo, ¿ya? Además de suscribir títulos valores o lo que tenga que ver, ¿ya? Para amparar ese crédito. Entonces, no nos olvidemos, hay relaciones jurídicas que se generan sobre una cosa, ¿ya? Relaciones entre un bien y la persona y que se ejercen sin consideración a nadie más, ¿ya? Como el derecho de propiedad, que se denomina el derecho de dominio, o relaciones jurídicas de carácter personal que se generan en la ley. Le hemos dado un ejemplo, el tema de los alimentos, otro ejemplo, el tema tributario, por ejemplo, ¿ya? Entonces, existen unos impuestos que están generados en la ley y a mí me toca pagarlos. ¿A quién? Al Estado, que es otra persona jurídica. O que provienen de un hecho propio, como los contratos. Entonces, suscribo un contrato de transporte para que lleven a mis empleados de la empresa a la casa con un protocolo de bioseguridad, teniendo en cuenta que estamos en esta pandemia, ¿ya? Entonces yo genero una obligación en virtud de un contrato, ¿vale? ¿Queda claro? Esas relaciones jurídicas, porque esas van a tener implicaciones más adelante. Bueno. Esas relaciones jurídicas reales, ¿ya? Que son las que se ejercen sobre una cosa, sin consideración a una persona, tienen origen en los siguientes elementos. Aquí es donde de pronto ya entramos a ver algunas situaciones un poco desde el punto de vista de del significado o de los términos, pues son netamente jurídicas, por eso quiero que me presten atención, pero las vamos a ejemplarizar para que ustedes las conozcan. Entonces, el derecho de dominio ya es el uso, goce y disposición de una cosa. El uso ya hace alusión a la posibilidad de, como dice la palabra, usar algo. ¿Listo? Entonces, en el contrato de arrendamiento se entrega el uso y goce. Porque el uso me permite a mí utilizar una cosa y el goce es disfrutarle, sacarle provecho. ¿Ya? Pero la disposición de una cosa me permite a mí transferir ese derecho a otra persona. Entonces, cuando yo digo que yo ejerzo el derecho de dominio sobre un bien, en el caso del empresario, un establecimiento de comercio, un local comercial, un vehículo, ya las mercancías, pues yo hago uso de esas tres cosas, el uso, el goce y la disposición. ¿Listo? Para que lo entendamos.
Entonces, cuando yo quiero transferir ese derecho de dominio, pues, digamos, o la propiedad de una cosa, pues yo tengo que tener ese derecho de dominio. ¿Listo? Así se denomina entonces el ejercicio del derecho de propiedad, el dominio, ¿ah? Que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo accedo al derecho de dominio? A través de estas figuras: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión y la prescripción. La ocupación, digamos, como forma de acceder al derecho de dominio, tiene que ver sobre bienes muebles. Entonces aquí vamos a una clasificación de los bienes, ¿ya? Entonces encontramos bienes muebles, que son cualquier bien que sea susceptible de movilizarse, ¿ya? Eso significa un bien mueble, que yo lo pueda trasladar de un lugar a otro sin su destrucción, sin arrancarlo de su lugar. Entonces, hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. ¿Cuál es el bien inmueble? Los bienes raíces. ¿Cuáles son los bienes raíces? Las casas, los edificios, los locales, digamos, todo aquel que está sembrado a la tierra y que no se puede, digamos, sacarlo de ahí sin destruirlo. Entonces, hay bienes muebles, tenemos claro qué son los bienes muebles, que no pertenecen a nadie. ¿Y qué significa un bien mueble que no pertenece a nadie? Pues que no tiene dueño aparente siquiera, que yo no puedo determinar que tenga un dueño, como por ejemplo, las normas nos dan ejemplos interesantes, dice la caza y la pesca. Entonces, si yo voy a la laguna de la Cocha y entro en una canoa hacia adentro, una lancha, y pesco una trucha, esa trucha no le pertenece a nadie, vive libre en la naturaleza. Entonces, esa trucha ingresa a mi propiedad. Ahora yo soy dueño y puedo usar y gozar y disponer de la trucha. Usarla, tenerla en mis manos. Gozarla, aprovecharla, comérmela, ¿da? O disponerla, venderla. Así yo adquiero la propiedad de un bien que no le pertenece a nadie. Y esto es importante para efectos de determinar, digamos, cuándo es el aprovechamiento de las cosas. Entonces, pregunta. Entonces aquí generan ejemplos ya de explotación mercantil que uno puede tener en cuenta. Entonces, si aparece un río, ya pasa un río por mi finca, yo puedo allí colocar un motor, hacer una pequeña presa y proveerme electricidad porque estoy utilizando la fuerza del agua. ¿Lo puedo hacer? ¿Ya? O otro ejemplo, yo puedo eh, cavar en la tierra, digamos, voy a sembrar una planta y me encuentro allí eh, unos elementos minerales, un tema de petróleo o oro o lo que sea. Yo puedo acceder directamente a eso, decir que eso no le pertenece a nadie. Yo creo que sí, ¿no, profe? ¿Qué me dicen? A ver, en los dos ejemplos. En el de Profe, que se encuentra, digamos, A ver, cavando, a encuentran ver, oro. a ver, primero, Alejandra, a ver, cuénteme. Por ejemplo, en eso que usted comenta de que se encontraran oro en el caso de que estuvieran excavando en la tierra. Uh-huh. Yo creo que sí podrían pasar a decir que es de algo de ellos, porque ellos fueron los que se encargaron de cavar y no había alguien que dijera, digamos, esta parte me pertenece a mí. Ya, perfecto. Supongo yo, ¿no? Listo. A ver, Juliana, ¿qué nos ibas a decir? ¿Juliana iba a participar? Entonces, bueno, allí empiezan a enfrentarse algunas situaciones especiales. Entonces, para tener claro, los recursos naturales son del Estado, es decir, que no son de dueño
tienen dueño aparente que es el Estado. Entonces yo no puedo, digamos, ir y coger el agua y decir que esta agua pasa por mi finca y llevármela. Esa agua le pertenece al Estado, las riberas de los ríos, de los mares, eso le pertenece al Estado y en consecuencia yo tengo que pedir permiso, una concesión de aguas para poder aprovechar esa agua, pagar unos impuestos. Y depende, digamos, dónde yo haya encontrado ese oro o ese petróleo para decidir si es mío o no, ¿ya? Porque las normas civiles, por ejemplo, nos dicen que en cuanto a recursos del subsuelo, esos le pertenecen al Estado. Entonces yo soy dueño del suelo únicamente cuando hablo de que soy dueño de un predio, ¿ya? Por ejemplo, hay uno acá en clases, digamos, exclusivas de estudiante de derecho, a veces uno se burla de unos artículos que hay en el Código Civil sobre el tema de las abejas, digamos, que las abejas cuando llegan a un panal de otra finca, entonces ¿de quién son? Y uno dice, esas normas no le sirven a nadie, pero en la realidad, ¿ya? Sucede que cuando estos animalitos se trasladan de un lugar a otro, cambian, ¿ya? De propietario, por así decirlo. ¿Listo? Porque una persona ya no puede ir a decir, bueno, me apropio de estas abejas porque son libres, ¿ya? Y las voy a poner aquí a producir miel. Si estas se trasladan a otro lado, pues ya se perdió esa propiedad. Entonces, tener en cuenta esta situación. Lo importante es que yo no conozca dueño aparente y les tomo un ejemplo que me tocó vivirlo con un muchacho acá cuando estuve de defensor público. Un muchacho caminaba por aquí, por el parque de Santiago, ya en la iglesia de Santiago, y ahí pues va mucha gente al parque y él mira que en el suelo había un celular botado. Entonces la pregunta es, ¿ese celular tiene dueño aparente o podría yo accederlo por ocupación? La típica, decir, me lo encontré y es mío. Pues aparentemente no tendría dueño, ¿no? Porque nos lo encontramos ahí. Pero en realidad tiene un dueño porque ya fue Sí. adquirido. Ajá. Entonces, en este caso, pues esa fue la defensa del muchacho. Carlos Eduardo, ¿iba a participar? No, profe. Ah, bueno. Entonces, en este caso, pues lo que sucede es que yo debo determinar razonablemente si la cosa tiene o no tiene dueño aparente. Entonces, en esa situación, vamos a decir que el celular sí tiene dueño aparente porque está registrado en nombre de una persona. ¿Qué hizo el dueño cuando percató que no tenía el celular? Se devolvió y miró, alcanzó a mirar a lo lejos que el muchacho lo cogió y se lo llevó. Él llamó a la policía y lo capturaron. ¿Por qué? Porque el hurto, por ejemplo, se comete cuando yo realizo ocupación de un bien, ¿ya? Del cual yo sé que tiene un dueño aparente. Entonces, yo no sé si era un compañero de ustedes, y perdone que lo tome de ejemplo, y es más, tengo pendiente de darle una información. Me dice, mire, yo tenía una mascota, la mascota se me perdió y de luego aparece por allí con un vecino y dice que es de él, pero yo sé que es mío, tengo las pruebas. Entonces, por más que lo haya encontrado al otro lado de la ciudad, una mascota que yo veo que no es una persona, que no es, perdón, una mascota callejera, digamos, que no es un perrito callejero, que puedo identificar claramente que no puede ser callejero, pues tiene un dueño aparente y lo lógico es que yo vaya y lo entregue a su dueño en caso de saber quién es o a las autoridades para que lo entreguen. Entonces, tener claro que yo puedo acceder al dominio siempre y cuando tenga claro desde el punto de vista de la razón que no pertenece a nadie, ¿vale? Otro fenómeno para adquirir el derecho de dominio es la accesión. Y la accesión tiene que ver por el hecho en que se produce sobre el bien algo adicional o porque se lo junta, se lo adhiere. Entonces, ¿cómo así? El caso típico, el de los árboles. Entonces, la pregunta que le hacen a uno siempre es, bueno, yo soy dueño de un árbol, ¿a quién le pertenecen los frutos? Pues al dueño del árbol, así de sencillamente. Los frutos no existían, existía solo una plantica pequeña, pero ese árbol echó para arriba y empezó a botar frutos. Esos frutos son del dueño.
Pero otro tema, por ejemplo, son las mejoras que yo realizo en un local comercial sin autorización. Entonces, siempre que yo voy a colocar una empresa y voy a generarle pues un mejor diseño a mi establecimiento, entonces pues yo le meto plata, lo modernizo, lo pongo bonito, por así decirlo, ¿ya? Y le invierto una plata. Si yo, ¿ya? Si yo no pido permiso al dueño del local, pierdo la inversión que haga en ese local. ¿Listo? Entonces, en el caso que estamos proponiendo, ya está el local comercial dado en arrendamiento a un empresario y ese empresario ha hecho una inversión y lo ha mejorado. Si las cosas no se pueden, las mejoras no se pueden desprender al momento de terminar el contrato, esas mejoras se entienden que ahora son del propietario, ¿ya? Cosa diferente si se hiciera con autorización, porque en ese caso lo que van a hacer es a compensar los valores del canon de arrendamiento con los de las mejoras. ¿Ah? Entonces, ¿para efectos de qué? De que el dueño compre prácticamente las mejoras. Pero si lo hace sin autorización, entonces, pues no pierda sus bienes. Por ahí leía hoy un meme que decía, estudia para que cuando construyas tu casa sobre el lote de tu suegra, luego no pienses de que es tu casa, ¿ya? Entonces, aplica precisamente para este ejemplo. Si yo voy y construyo en un lote ajeno, ¿ya? Pierdo mi plata porque esa construcción que se hizo sobre ese lote ajeno, pues se entiende que es del propietario del lote. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, esa es otra forma de acceder a la propiedad. La tradición, ¿ya? Es prácticamente ya el fenómeno de vender, ¿ya? Permutar, donar. Vender, pues transferir directamente el dominio, permutar, intercambiar cosas, donación, ya entregar, regalar un bien a título gratuito. Entonces, esa es la forma de adquirir el dominio. Cuando yo digo, bueno, voy a adquirir el dominio de esta casa, lo hago por tradición, ¿no? Así se denomina. Entonces, existen unos requisitos para enajenar bienes inmuebles, otros para enajenar bienes muebles sujetos a registro, como los carros, las naves, las aeronaves, los barcos, los establecimientos de comercio, por ejemplo, tienen unos requisitos, pero lo que nos interesa ahorita como conceptualización es que cuando yo entrego el derecho de dominio por alguna de las formas de enajenación, que son la venta, ¿ya? La permuta o la donación, pues estoy hablando de que estoy dando el dominio en tradición. La sucesión fácil, digamos, esa es cuando se adquiere el dominio por una relación de muerte de una persona. Entonces, la sucesión hace alusión a que a mí van a transferir unos bienes porque soy sucesor, ¿ya? De una persona que acaba de fallecer. Entonces, eso es un tema, pues ya netamente del derecho de familia, no vamos a profundizarlo, pero vamos a decir que hay unos órdenes hereditarios, ¿ya? Los hijos, el cónyuge, ¿ya? En caso de eso, los padres, y en caso de ya agotarse todos estos escenarios, los hermanos, y en caso de agotarse esos 4 escenarios, el Estado, ¿ya? No es que venga la línea de sucesión de que por allá recibí, como en las películas, ¿no? Recibí de un pariente lejano una sucesión, no. Eso tiene en Colombia unos órdenes hereditarios y en caso de que desaparezcan hasta el 4º grado, digamos, no existan herederos hasta el 4º grado de sucesión, pues eso pasa al Estado, al bienestar familiar, concretamente, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También puedo acceder a la propiedad por tema de sucesión. Y esta que es una de las más importantes, la final, con eso terminamos nuestra clase de hoy, que tiene que ver con el escenario de la prescripción. Y este es importantísimo concepto que no se les puede olvidar nunca, porque como operadores jurídicos en una relación empresarial siempre van a estar en contacto con ella. ¿Qué es la prescripción? ¿Ya? Es una forma de acceder a la posesión, a la propiedad de algo, al derecho de dominio, pero también es la forma de perder un derecho. Es la forma de realizar una acción.
Entonces, ejemplos. La típica prescripción es la de el propietario que deja abandonado su lote y llega alguien a ocuparlo de manera pacífica, no violenta. Genera actos de señor y dueño. Entonces, siembra el lote, construye una casa, no tiene ninguna oposición y por ahí, por el paso del tiempo, pasan 10 años y se adueña de ese lote. Antes eran 20 años, luego fueron 10, ahora son 5 años. Si yo ejerzo de manera pacífica la posesión sobre un bien, ¿ya? De manera ordinaria, sin oposición, con ánimo de señor y dueño, pues me hago dueño de ese lote. ¿Listo? Entonces, pero también de esa manera yo pierdo mis derechos. Por ejemplo, usted le presta plata a alguien, lo hace mediante un contrato de mutuo. ¿Cuántos años tiene para demandarlo y obligarlo? 5 años, que es la acción ejecutiva. Entonces, ese derecho de acción a exigirle que le paguen tiene 5 años. Pero yo tengo, no le hice un contrato de mutuo, sino que le hice firmar una letra de cambio. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que hay unas acciones especiales para ejecutar esa letra de cambio. ¿Cuántos? 3 años. Vencidos esos 3 años, se pierde el derecho. O contrario, por ejemplo, el Estado le comete una infracción a usted, lo atropella en un carro estatal o le viola sus derechos. Usted decide demandar. ¿Cuánto tiempo tiene para demandar? El derecho a ser reparado permanece eterno, pero usted tiene para demandar 2 años, ¿ya? En el caso del accidente. Entonces, la prescripción es una forma de adquirir derechos, ¿ya? O de perderlos. Tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuántos años tiene un trabajador para demandar al empresario por el no pago de sus prestaciones sociales o salarios conforme a ley? 3 años, ¿listo? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, digamos, porque es el término de latencia que tenemos de riesgo de que nos vayan a demandar por alguna situación. ¿Vale? Bueno, dudas que tengan sobre estos escenarios de cómo se generan las relaciones jurídicas reales, ¿ya? Cómo se genera especialmente la propiedad, ¿listo? La propiedad que es básica y que es un derecho que en especial los empresarios hacen gala de él, el derecho a la propiedad y a generar réditos con esa propiedad. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre el tema de la propiedad. Listo, entonces, bueno, vamos a dejar hasta el día de hoy, hasta aquí. Pues lastimosamente mañana no tenemos clases, nos vemos la próximo viernes. Recuerden, el próximo jueves, perdón, para ese día haremos el Kahoot, entonces tener instalada la aplicación o ya les daré el código, ¿vale? Y echarle una revisadita pues a nuestras clases. Y si hay alguna duda me escriben, no hay ningún problema, para efectos de que ahí los mejores puestos pues se ganen esa décima en la nota. ¿Listo? Listo, Bueno, perfecto. Bueno, gracias. bueno, Gracias. tengan buena tarde, Profe, gracias a gracias. ustedes, Gracias, profe. a ustedes.